Comparece el señor presidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid a petición del Grupo Parlamentario Socialista al objeto de informar sobre relaciones laborales en el ente público, por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea. Va a comenzar, en primer lugar, hasta luego, gracias, la intervención del señor presidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid, don Luis Miguel Lombardo Plaza, por un tiempo máximo de 15 minutos. Cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista y a su portavoz, la señora Leal, su solicitud de comparecencia en esta comisión. Igualmente, le quiero agradecer a los grupos políticos aquí representados y a los miembros de esta mesa el haber hecho posible nuestra comparecencia. He sido invitado al objeto de informar sobre las relaciones laborales en nuestra empresa y así lo haré, pero no exclusivamente. Voy a empezar por el final, por las palabras del señor director general, que ha hecho referencia a cuestiones que son, cuanto menos, ya se ha ido él, curiosas, ¿no? Curiosas porque dice que pedía a la representación social poder normalizar las relaciones laborales, cosa que ya, vaya por delante, aceptamos de buen grado. Pero ocurre un problema, y es que para normalizar las relaciones laborales, lo primero es que hay que considerar la legitimidad de los representantes de los trabajadores. Miren, esta es la tarjeta que teníamos nosotros cuando accedíamos, antes de ser despedidos, antes de enero del 2013. Esta es la tarjeta con la que accedemos ahora mismo. No sé si lo pueden ver, pero pone visita. Es decir, es la misma tarjeta que ustedes, cuando visitan Telemadrid, se les deja para entrar ese día, la entregan y enseguida se la traga la máquina. Pero bueno, ese es un poco el posicionamiento con respecto a las relaciones laborales que muestra la Dirección de Recursos Humanos, porque es con la única que tenemos trato. Todos los días se nos tiene que autorizar para entrar por el director de Recursos Humanos. Decía el señor director general, y decía además, Luis lo sabe, no lo sé. Yo he intentado hablar con él, he intentado tratar con él muchos temas y ha sido imposible, no lo sé. Solo la prueba está en las referencias y en los datos que el señor director general ha dado. Decía el número de delegados, el número de RLT, representantes legales de los trabajadores. Y es curioso, como dice, que disponemos de miles de horas de liberación. Pero yo no entiendo qué quiere decir con esto el señor director general. Ahora ya no está, me hubiera gustado que se quedara, porque a todos y cada uno de los representantes legales de los trabajadores que vamos ganando nuestras sentencias, se nos entrega nada más ganar en primera instancia un documento como este, en el que dice, entre otras cosas, que la empresa, la dirección, dice, opta por abonarle el salario sin contraprestación de servicios por su parte. Esto es lo que dice el director general, o mejor dicho, para ser más exacto, el jefe de área de Relaciones Laborales, el señor Fernando Cepeda. O sea, que no sé a qué se refiere con el hecho de que disfrutamos de miles de horas de liberación. Nosotros, desde ya, decimos aquí públicamente, para que quede constancia en el diario de sesiones, que a partir de mañana, a partir de ya, si quiere, nosotros dejamos de disfrutar de las horas sindicales y empezamos a ejercer nuestro trabajo efectivo, que es lo que queremos. Entonces, quede ya en el diario de sesiones y así, mejor constancia de eso, imposible. Habla del convenio colectivo, dice que se encuentra cuestionado. No, lo han cuestionado ellos, lo hemos denunciado y a nosotros nos ha dado la razón la justicia. Y ellos han vuelto a denunciar. Es decir, una vez que entras en ese proceso judicial, eso se convierte en infinito. Y, por tanto, ellos siempre tienen la legitimidad de decir que, bueno, se encuentra cuestionado. No se encuentra cuestionado. La sentencia lo dice clarísimo, que está vigente y que es estatutario. Por tanto, nos corresponden todo lo recogido en el propio convenio. No sé si me olvido algo. Bueno, por último me ha dado, en uno de los momentos me ha dado la enhorabuena, le doy las gracias, aunque no esté aquí también.
Otra cuestión de la que luego también haré más hincapié es la reincorporación a la que se ve obligada. Dice, estamos asumiendo las reincorporaciones a las que me veo obligado. Pues no, tampoco, señor director general. Todas y cada una de las sentencias que están recibiendo le dice, debe readmitir a este trabajador en el plazo máximo de 3 o 5 días. Entonces, no es así, no es así. Es decir, en el caso que preguntaba, no sé si era el señor Padilla, esta trabajadora tendría que ser readmitida también. Y con respecto a otra cuestión menor, Comisiones Obreras dice que retiró su reclamación con derechos fundamentales. Aquí hay un señor diputado ahora mismo que en su día era abogado y estuvo presente y sabe cómo se hizo. Se hizo para precisamente legitimar a todos los trabajadores a que pudieran reclamar eso en sus juicios individuales, lo que así está ocurriendo. Es decir, yo no sé si se pretende confundir o qué es lo que se pretende hacer con este tipo de declaraciones. Decía que iba a hablar de relaciones laborales, pero no únicamente. Más, también, en este momento en el que todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid coinciden en la necesidad de despolitizar y profesionalizar el ente público, considero de gran importancia hacer hincapié en aquellas cuestiones dirigidas a subsanar lo ocurrido en el pasado y evitar que éstas se repitan en el futuro. En el año 2004 es el momento en el que empiezan a gestarse las principales causas del deterioro de nuestra empresa. Son dos principalmente. Por un lado, la falta de independencia y pluralidad de los servicios informativos, lo que conocemos todos como manipulación informativa, y por el otro, el despilfarro económico de los recursos del ente público Radio Televisión Madrid. Cuestiones que, si bien son muy importantes por sí solas, luego se encuentran íntimamente relacionadas unas con las otras. Es decir, no se puede manipular la información si se cuenta con una redacción llena de periodistas independientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, vaciar la redacción y contratar a dedo a periodistas que estén dispuestos a decir lo que quien les dé las órdenes les dicte, ¿no? Entonces, como se ve, está íntimamente relacionado unas cuestiones con las otras, tanto el despilfarro como la manipulación. Esto, por supuesto, ocurrió en la dirección de informativos, pero no exclusivamente. También un gran número de cargos de confianza se incorporaron se incorporaron con el nuevo equipo directivo. En tan solo 4 años, nuestra empresa pasó de tener una plantilla de 1.100 trabajadores a contar con 1.400 trabajadores. Es cierto que más tarde, en el 2008, con Isabel Linares como directora general, estos números bajarían en aproximadamente 300 trabajadores, aunque sí que es cierto también que se alcanzaría el récord de directivos, 44, con sueldos, según publicó la prensa en el 2012, nada desdeñables. El director general cobraba en su día 170.000 euros, el subdirector general 136.000 euros, el director de informativos 129.000, el director de antena 126.000, el director de estudios 123.000, perdón. Y así, bueno, un largo sinfín de directivos, ¿vale? En nuestra opinión, la manipulación informativa es el principal motivo del descrédito de nuestra cadena y, consecuentemente, la causa de la desafección con la ciudadanía. Dicha manipulación ha sido permitida por los 4 últimos directores generales. Un dato: en los últimos 11 años, 3 de cada 4 personas que venían a Telemadrid han dejado de hacerlo. Es decir, una pérdida del 76% de las personas que nos veían ya no nos ven. Una caída de 13 puntos de audiencia. El escandaloso comienzo de una lista de cientos de casos que aún a día de hoy nadie ha conseguido parar fue el famoso anagrama, como todos recordarán, de ETA, incrustado en las imágenes de la manifestación en repulsa por los atentados del 11 de marzo del 2004. Otros casos igualmente mezquinos se han ido sucediendo a lo largo de los años. El sello de ETA sobre las caras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o del vicepresidente entonces Pérez Rubalcaba. Las emotivas palabras de la hija de Isaías Carrasco en el entierro de su padre, censuradas. Así, un largo etcétera. Más recientemente, algún caso referido a Ciudadanos o las intervenciones del propio Germán Terç, al que se hacía referencia en la intervención del señor director general, referidas a Podemos. Decía este señor: el señor Monedero y el señor Iglesias en unas condiciones del año 36 me matarían a mí y matarían a mucha gente sin ningún problema. Pues bien,
este señor a día de hoy sigue cobrando de las arcas públicas. Casos como estos nos llevaron a solicitar en el año 2007 el amparo del Parlamento Europeo a través de la Comisión de Peticiones. No pudo tomar ninguna decisión, no porque considerara que no eran objetivos los hechos que se estaban presentando, sino porque dijo que era competencia del Estado español y del Gobierno regional, ¿no? Por tanto, nos quedamos igual. Mientras esto ocurría en el plano informativo, la producción de programas y la gestión económica de nuestra empresa tomaba una deriva muy peligrosa. En este periodo de tiempo se pone en marcha un conjunto de proyectos ruinosos, de elevadísimos costes y de dudosa calidad, como fueron acreditando posteriormente y de forma sucesiva sus fracasos de audiencia. Bueno, ya lo he comentado antes, lo de los 14 puntos. En 2005, según publicó la prensa, el entonces presidente del Consejo de Administración, el señor Álvaro Renedo, basándose en una auditoría independiente de Alpha Solution, redactó un documento en el que denunciaba el descontrol de la contratación de varios programas y la vulneración de la propia ley de creación del ente. En él se recogía lo siguiente: la gestión del gasto no se controla, todo es considerado urgente, falta de transparencia en el control del dinero público, falta de mentalidad de ahorro de costes, se ejecutan los presupuestos sin aprobación definitiva, se incrementan los costes sin necesidad. No hace falta decir que este señor duró poco después en su cargo. Ese mismo año en el que fue publicado esto, en 2005, la capacidad de gasto del director general, sin tener que informar de nada al Consejo de Administración, pasa de ser de 150.000 euros a 600.000. Algo muy importante sobre lo que ahora se está hablando en el momento en el que estamos de modificación de la ley. Hablaba el director general de transparencia. Claro, por eso se sube el techo de gasto y así nos da más margen a la no transparencia. Algunos datos referidos a programas que estaban, en nuestra opinión, muy por encima del coste de mercado. La productora New Atlantis, del señor Buruaga, se embolsó en poco más de 3 años 10,5 millones de euros, con programas tipo En Persona, que es una entrevista, lo que llamamos llave en mano, es decir, llega la cinta y directamente se emite. Pues bien, se facturaba 50.000 euros por cada programa. En una primera etapa de 13 capítulos, 50.000 euros. En una posterior, cuando se renueva estos capítulos, siempre cuesta un poco más barato, 36.000 euros. Otro programa, Madrid Opina, un programa de debate de actualidad política semanal de producción mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay parte del equipo de Telemadrid y parte del equipo que lo pone la propia productora. El equipo que ponía New Atlantis era de aproximadamente 12 personas. El resto del equipo técnico y humano lo ponía todo Telemadrid. Pues bien, el coste de este programa era de 41.000 euros, de los cuales 33.000 iban a parar a la productora. Es decir, un tercio del coste total le hubiera costado a Telemadrid hacerlo. Otra productora, Take One, de Dragó, con una tertulia sobre libros, Las Noches Blancas. Se facturaba 10.000 euros por programa. Se grababa un día al mes. Ese día al mes se grababan 5 programas en 5 horas. El coste total de los 5 programas, 50.000 euros. Audiencia, 0,65%, lo que conocemos como cero técnico. Otro programa más, aunque solo fueron 4, afortunadamente, el Dragolandia. Precio, 100.000 euros por programa. Audiencia, un 4,1%. ¿Qué decir de José Luis García y su película Sangre de Mayo, que costó a los madrileños más de 16 millones y apenas recaudó 1, o los supuestos 306 millones de derechos del fútbol, cuando se sabía que solo se podrían emitir 2 partidos por temporada? Y al parecer, tal y como se ha publicado en prensa, con informes jurídicos y económicos que desaconsejaban la firma de dicho contrato. Aparte de los derechos de explotación, de publicidad que nunca fueron explotados, coproducciones y derechos cinematográficos también con el señor Enrique Cerezo. Con todos mis respetos, señorías, aquí tienen los verdaderos culpables de la situación actual de nuestra empresa, la manipulación informativa y el despilfarro económico. Respecto a cuestiones laborales, decir que el conflicto laboral, es cierto, ha sido la tónica dominante durante estos años. Todas las huelgas han sido convocadas exclusivamente por motivos laborales. Algo fácil de demostrar. Traigo mucha documentación que aprovecho para poner a su disposición. Actas de comité de huelga, escritos a la consejería, sentencias, laudos, etc. Hechos objetivos. En 2012 y en 2013 se convoca la huelga por la negociación del ERE y contra el propio ERE. En 2009 por el desbloqueo del convenio y un porcentaje mínimo de producción propia, ya en el 2009. En el 2008 por el desbloqueo de las negociaciones del 10º convenio colectivo, el que luego posteriormente, ahora mismo hace poco, se ponía en duda su vigencia.
En el 2007, por la viabilidad de la empresa y la readmisión de un representante sindical. En el 2006, por el incumplimiento del convenio y la internalización del servicio. En el 2005, por el desbloqueo del 9º convenio colectivo. Y en el 2004, también por el desbloqueo del 9º convenio colectivo. Durante todo este periodo, la empresa ha recibido 18 condenas por vulneración del derecho de huelga, incluyendo sanciones muy importantes económicas. Otra mentira 1000 veces repetida, señorías, fue que los negros en pantalla, y eso aún a día de hoy seguimos oyéndolo, eran responsabilidad de los sindicatos. Falso, señorías. En 2001 y en 2002, los servicios mínimos dictados por la Consejería de Empleo fueron considerados no ajustados a derecho por el Tribunal Supremo. Años más tarde, en 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la dirección por vulnerar el derecho de huelga y asimismo definió qué servicios mínimos debe tener un medio de comunicación público. Una información local reducida, la no emisión de programación enlatada y la no emisión de publicidad. En 2010, esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. Señorías, con ambas sentencias nos presentábamos los comités de huelga ante la dirección como propuesta de servicios mínimos. En 2008 se produjo el primer negro en pantalla en Telemadrid por 2 razones. Primero, porque la dirección no quiso cumplir la sentencia y segundo, porque tampoco solicitó servicios mínimos y erró en servicios mínimos a la autoridad laboral. Lo mismo ocurrió con las demás huelgas. La dirección asumió el riesgo, primero contando con la posibilidad de que hubiera trabajadores que no hicieran la huelga, que erró en sus cálculos, y después intentó a través de medios técnicos suplantar a los trabajadores en huelga, donde también erró, y en consecuencia se sucedieron unos negros en pantalla tras de otros. Por tanto, señorías, la dirección de Radio Televisión Madrid fue la única responsable de los negros de emisión por no cumplir las sentencias y por no solicitar servicios mínimos. En un minuto termino. Como todos ustedes saben, señorías, en enero del 2013 fue ejecutado un ERE terrible que nos puso en la calle 829 trabajadores y trabajadoras inocentes. El principal argumento de la dirección y de los responsables políticos fue la falta de alternativas ante la situación económica en la que se encontraba la empresa. Paradójicamente, hace poco más de 15 días, el director general alardeaba de haber acabado con la deuda del ente público. Deuda que ha sido asumida por la Comunidad de Madrid, lo que, en nuestra opinión, demuestra que la causa real que condujo al ERE no fue ni económica ni organizativa, sino política. Una de las mayores infamias, además de las que hemos sido víctimas, la representación sindical, por parte del anterior gobierno, fue culparnos de ser los responsables de la falta de acuerdo en las negociaciones del periodo de consultas del ERE. Pues bien, ustedes y todos aquellos a los que representan deben saber que la magnífica última propuesta que los representantes de los trabajadores debíamos haber aceptado, según miembros del gobierno de entonces, suponía pírricas soluciones para un colectivo inferior a 80 compañeros. A cambio, con la firma de este acuerdo, debíamos renunciar a todas las posibles acciones jurídicas del resto de trabajadores, 750. Por todo lo expuesto, puede parecer que hemos quedado anclados en el pasado, llorando por la leche derramada, como estamos acostumbrados a ir en los últimos días. Pues no es el caso, señoría. Como ustedes saben, desde hace meses nos pusimos en contacto con ustedes con el propósito de ofrecerles propuestas, alternativas y soluciones a la situación actual. Estamos convencidos de que, con voluntad política, otra radiotelevisión pública es posible. Lo hicimos antes y si contamos con su confianza, lo volveremos a hacer. Creemos que es inexcusable acometer de forma valiente y honesta las reformas necesarias para el ente público Radio Televisión Madrid. Nuestros deseos para el futuro más inmediato son, por un lado, devolver la radiotelevisión pública madrileña a sus legítimos propietarios, las ciudadanas y ciudadanos de nuestra comunidad, y, por supuesto, el desagravio y la reparación para con los trabajadores y trabajadoras injustamente despedidos. No en vano, fuimos los primeros en denunciar los hechos que acabo de explicar, los primeros en emprender la defensa de la radiotelevisión pública madrileña y, por ello, tuvimos que pagar con nuestro puesto de trabajo. No les quepa la menor duda, señorías, fuimos despedidos por iniciar el proceso que en breve ustedes culminarán, la despolitización y la profesionalización de Telemadrid y Onda Madrid. Hasta aquí el relato de los hechos, el futuro lo escriben ustedes, nosotros les acompañaremos en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos el turno de intervención de los representantes de los grupos parlamentarios. Comenzamos con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos por tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Gracias, señor Lombardo, por asistir a esta comparecencia. Su intervención ha sido bastante clarificadora, no le quepa ninguna duda, sobre todo con respecto a algunas cuestiones planteadas por el señor director y las que no estaban, digamos, en ese guión establecido. No me cabe ninguna duda tampoco de quienes mejor pueden conocer la situación pasada y la actual a nivel laboral no somos los políticos, ni siquiera el propio director general, son ustedes. La pregunta que tengo para usted, señor Lombardo, no plantea una cuestión laboral, del pasado, sino una cuestión de presente y de futuro. Digo esto porque había una pregunta, no sé, señora presidenta, si el funcionamiento es el correcto a la hora de plantear una pregunta que está registrada o habría que hacer un análisis. Usted puede aprovechar su turno para comentar las cuestiones que usted considere en relación con el tema que está llevado a la comparecencia, que son informar sobre relaciones laborales en el ente público. Bueno, en cualquier caso, había registrado una pregunta con relación no solamente a aspectos laborales, sino, como bien saben ustedes, a una cuestión, digamos, diferente, por decirlo de alguna manera. Como sabe, creemos oportuno y necesario impulsar en Telemadrid la producción propia de contenidos realizados internamente. Y en este sentido la pregunta tiene esta dirección. ¿Cree que se puede abordar con garantías una situación donde la producción propia tenga un papel relevante? En un escenario donde la producción propia tiene una presencia estable, debemos contar con medios y recursos, tanto materiales como humanos. Y esto es algo que todos sabemos. En este contexto debemos ser coherentes y tener previstas estas necesidades. En el aspecto material, lo que hemos tenido oportunidad de conocer in situ las instalaciones, sabemos que contamos con unas infraestructuras y unos recursos materiales. No seré yo quien afirme que este material está en óptimas condiciones, porque como todos sabemos, dicho material se encuentra en su mayoría en estado de abandono total. En este sentido, aprovecho la invitación, parece que muy personal, hacia el señor Padilla por parte del director general, para que desde el grupo parlamentario anunciar que nos gustaría volver a visitar de nuevo las instalaciones para inspeccionar, no visitar in situ el material y, por qué no, filmar, por si sirve para reflejar la memoria a quien corresponda. Desde esta intervención invito al resto de grupos parlamentarios a cursar una solicitud conjunta a la dirección para ser invitados a visitar de nuevo las instalaciones y, como digo, tomar algún selfie. Debemos abogar por tener, como decía anteriormente, una radio-televisión pública que sea sostenible económicamente. Y por esta razón, ¿cree usted que los costes actuales de los contenidos se podrían equiparar a los costes que puedan suponer contar con una ampliación del personal laboral? En su anterior intervención mencionaba con datos que sí. Reitero la pregunta para de alguna forma cerciorarnos de que eso se puede llegar a concretar con una visión y un escenario actual más acorde a lo que desde todos los grupos parlamentarios planteamos de cara a una producción propia. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la intervención del representante del grupo parlamentario Podemos, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Lombardo, lo primero es agradecerle su comparecencia en... ¿Ahora? Sí. Es agradecerle... El micrófono se enciende y... Espero que los medios técnicos de Madrid estén mejor. Bueno, no sé. Intervengo. Agradecerle su comparecencia aquí y le digo agradecérsela de corazón, porque yo supongo que para usted comparecer en la Asamblea de Madrid no es plato de gusto. No es plato de gusto porque en los últimos años lo que ha pasado, lo único que ha recibido la plantilla de Telemadrid de la Asamblea de Madrid son desaires, golpes, maltratos e injusticias. Entonces yo quiero aprovechar esta intervención, aunque le voy a hacer un par de preguntas,
para en su nombre, como representante legítimo, y aunque creo que alguien se lo va a cuestionar en alguna intervención posterior, llámeme pitoniso, pero me da la impresión de que algo así vamos a oír, como representante legítimo de los trabajadores quiero hacerle a la plantilla, a usted como representante, una especie de desagravio desde esta Cámara. Usted ya ha hecho referencia a un par de cuestiones, pero yo creo que es de justicia que consten en el diario de sesiones. Se ha planteado que este ERE, y ha dicho antes el director general, que el ERE de Telemadrid, hablamos mucho de él, obviamente hablamos mucho de él, porque es una medida que fue tomada por una dirección donde tenía hegemonía un determinado partido político, que es un partido que por lo visto ya no existe, porque ahora ese partido ha cambiado mucho en la Comunidad de Madrid y ahora es completamente otro, y es una decisión que no solo tuvo un amplio coste humano y personal y social para las 821 familias, sino que tuvo un impacto económico muy negativo en las cifras económicas del propio ente público de la Comunidad de Madrid, y tuvo un impacto negativo porque cuando la dirección de Telemadrid tenía la posibilidad de haber readmitido ante un despido que fue declarado ilegal a todos los trabajadores para que esos trabajadores hubieran seguido desempeñando sus tareas, en lugar de eso lo que decidió, supongo que siguiendo instrucciones del antiguo Partido Popular, del cual el nuevo Partido Popular no querrá saber nada, supongo que siguiendo instrucciones, como digo, el señor Ignacio González decidió, en lugar de dar trabajo a esos trabajadores para que se empeñaran, indemnizarlos gastándose mucho más dinero. Y hay otra cosa que hay que reconocer a la plantilla, que esto no se sabe, y es a lo que me refería anteriormente cuando decía que debería constar en el diario de sesiones. Es que se supone que los 829 despidos fueron despidos hechos por un interés económico. Bien, lo que nunca se cuenta es que la plantilla, esta que para algunos grupos políticos es tan mala y solo busca su interés, ofreció bajarse el sueldo durante la negociación del despido colectivo hasta el nivel que fuera necesario para salvaguardar Telemadrid. Entonces, me parece indignante, y yo lo puedo decir porque, como sabe el señor Lombardo, yo estaba allí presente. Me parece indignante que se acusen de los males de la televisión pública y de cuál es la situación a una plantilla que ha sido tan generosa y a la que le quiero agradecer, y le quiero agradecer en su nombre, porque si tenemos algo que salvar todavía en Telemadrid, si queda algo de Telemadrid, no es desde luego gracias a los gestores ni al gobierno de la Comunidad de Madrid, sino gracias a la lucha que desde los distintos sindicatos, con distintas posturas, con planteamientos políticos diversos, se ha mantenido en los últimos años. Por lo tanto, gracias. Antes decía usted, el futuro lo escribiremos nosotros en esta comisión. No, en absoluto. Si el futuro de Telemadrid lo escribimos los políticos, mal vamos. Mucho mal vamos. El futuro de Telemadrid lo tenemos que escribir entre toda la sociedad madrileña, y una parte fundamental de la sociedad madrileña son los legítimos representantes de los trabajadores, de los cuales usted es presidente. Por cierto, si le van a preguntar a alguien por qué no se han hecho elecciones sindicales, y alguien había planteado anteriormente, es que se tenían que haber hecho elecciones sindicales en Telemadrid, desconozco en base a qué norma jurídica, yo ese día no debí asistir a la facultad, se debían haber hecho ya elecciones sindicales en Telemadrid, porque como es notorio, las elecciones sindicales solo tienen que hacer, hay un periodo a partir del cual se pueden convocar elecciones sindicales, donde las únicas sujetos que lo pueden convocar son los sindicatos, no hay ninguna obligación legal de hacer esa designación. Lo que sí habría obligación legal, y lo digo para que conste también el diario de sesiones, es de ya haber nombrado un nuevo Consejo de Administración en Telemadrid, Consejo de Administración, porque el reglamento, que eso sí es norma, y yo entiendo que la legislación laboral no se conozca en esta Cámara, pero el reglamento de esta Cámara se debería conocer. El reglamento, que también es norma, dice que al inicio de la legislatura se debería haber designado un nuevo Consejo de Administración que represente la composición actual de la Cámara. Esto no se ha hecho. Los grupos que en la mesa de esta Cámara han bloqueado, pese a reiteradas peticiones por parte de nuestro grupo, también apoyado por el Grupo Socialista, que esto se hiciera, sabrán por qué lo hacen. Pero desde luego que no se diga que no hay una interlocución entre la representación legal de los trabajadores y la dirección de Telemadrid, porque lo que tenemos es una representación legal de los trabajadores legítima, que difícilmente va a poder tratar con una dirección ilegítima. Entonces, yo le agradezco que ustedes estén incluso dispuestos a hablar con la actual dirección y la actual Consejo de Administración, porque eso de nuevo les honra, porque puede decir que nada tienen que hablar con estos señores que no representan la voluntad de los madrileños. En este sentido, nos sumamos a las cuestiones, a las preguntas que le ha planteado, el representante de Ciudadanos, que nos ha precedido el uso de la palabra. Es decir, lo que ahora nos interesa, y hablo por mi grupo en este sentido, lo que ahora nos interesa es construir colectivamente, independientemente de lo que haya ocurrido, pero sin olvidar todo lo que ha ocurrido. Son dos cosas distintas. Una cosa es que tengamos que mirar hacia el futuro, otra cosa es que nos podamos olvidar de todo lo que ha pasado en Telemadrid para no repetir esto.
Pero como lo que tenemos que es que construir colectivamente, le planteo, con las instalaciones técnicas que tiene Telemadrid en este momento y tomando un proceso de selección de mérito y capacidad, con los trabajadores que hay y tomando a los trabajadores que han estado despedidos, se podría realizar una producción propia de algo así como el 50% de la producción, a su criterio, del 50% de la producción de lo que, aparte de los informativos, realiza la cadena, sí o no, porque esto se va a discutir en esta cuestión concreta, se va a discutir en este caso la Comisión de Presidencia y Justicia, cuando se reforme la ley. Nos gustaría saber su opinión. Y también nos gustaría saber su opinión sobre... Es otro particular sobre cuál es el estado de las instalaciones actual y de cómo se guardan el patrimonio de todos los madrileños que están en Telemadrid. Por ejemplo, el archivo audiovisual. Archivo audiovisual que cuando tuvimos la oportunidad de realizar la visita, pues hay cajas de vídeos VHS tirados por el suelo, donde este humilde diputado se podía haber llevado, me parece que la mitad de los informativos de los años 80, que supongo que tendrán un gran valor, puedes haber llevado en la mochila. Y me lo impidió, por cierto, la plantilla, que otro nuevo reconocimiento para los representantes de los trabajadores y que conste en esto. Oiga, pues eso, cada uno. Hombre, igual que el señor Terç acusa a nuestro partido, al señor Modena, a la señora Iglesias, de querer asesinarle, evidentemente no, que nosotros no queremos asesinar al señor Terç. Yo quiero que el señor Terç tenga la misma oportunidad de presentarse a los exámenes de mérito y capacidad que hicieron todo el resto de los trabajadores, que por cierto están despedidos. Es muy curioso. La plantilla de Telemadrid, esto también se lo quiero reconocer, donde se decide despedir a 829 trabajadores, se quedan los que no han superado los exámenes, que se supone que eran los mejores porque se quedaron, no sé bajo qué criterio, y se van los que sí lo han superado. Bueno, pues señor Terç, que no tenga ningún miedo. Podemos no quiere asesinar al señor Terç ni a nadie. De hecho, lo que le quiere es dar una opinión que demuestre que tiene mérito y capacidad para trabajar en Telemadrid. Para trabajar en Telemadrid y superar los exámenes, como han hecho todos los trabajadores. Y, bueno, como han hecho todos los trabajadores despedidos. Y que ahora se supone que tienen, según hemos oído al director general, tienen un amplio crédito horario, y tan amplio. Están en su casa, algunos están despedidos, otros en su casa. Se ha quedado muy corto, señor director general, con lo que ha planteado. Entonces, les repito nuestro reconocimiento, las preguntas que le hemos planteado y el ofrecimiento a realizar una reforma integral de Telemadrid, una reforma que cuente con la sociedad civil, con los profesionales, también con los grupos políticos, obviamente, porque somos los representantes madrileños, y que no sea una Telemadrid sin nadie, no sea una Telemadrid como oímos en el pleno de la Asamblea el otro día, una Telemadrid sin sindicatos. Esto lo hemos oído. No queremos una Telemadrid sin sindicatos, pero tampoco queremos una Telemadrid donde no participen, por ejemplo, las patronales, ni entidades religiosas o asociaciones vecinales, las federaciones de municipios, pero ahí, en todo ese entramado, es evidente que la plantilla tiene que estar. Y se le ofrece, y de todo el ofrecimiento, de toda la predisposición desde nuestro grupo, y entiendo que a esto se sumarán nuestro grupo de la Cámara, para contar con su opinión, contar con sus aportaciones y tenerles en cuenta para construir Telemadrid, porque ustedes sí que son Telemadrid. Muchas gracias. Gracias. Continúa la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señor Lombardo, por aceptar esta comparecencia en representación de la representación legal de los trabajadores del ente público de Telemadrid y de Onda Madrid, sin cuestionar en ningún momento su representatividad. La suya en calidad, entiendo, de presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, y también así aceptada su representación por el resto de sus compañeros, como así nos ha sido transmitido. Suscribo plenamente la totalidad de su intervención, la suscribo por el contenido y por el tono que usted ha utilizado. El resultado de las cuentas que nos viene presentando el director general como el gran balance de la gestión de la actual dirección de Telemadrid no se encuentra entre las funciones de esta comisión el evaluarlo. El hecho de que ahora mismo se nos presente al ente público como un ente que prácticamente no tiene deuda podría parecer una buena noticia. Otra cosa distinta es lo que cada uno de los grupos parlamentarios que estamos representados en esta comisión puede entender sobre el uso que se ha dado de los recursos y la valoración que podríamos hacer sobre si ese uso de los recursos humanos y económicos ha sido el adecuado. Desde luego, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista,
La política de contención de gastos que ha seguido tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como la actual dirección del ente público no ha sido el adecuado, porque toda su contención de gastos se ha traducido en un único objetivo, el despido de 20 trabajadores. Ahí está la política de contención de gastos llevada por la actual dirección. En eso se ha traducido, no en otra cosa. Es más, cuando el director general hace muy pocas semanas presentaba el presupuesto para el año 2016, decía, palabras textuales suyas que me gusta mucho utilizar: hoy hacemos la televisión con una programación de servicio público similar, con 56 millones de euros menos que en el 2012. Sí, dice similar porque efectivamente es igual de similar que en el 2012. Exactamente igual. En estos momentos, la televisión autonómica madrileña es la autonómica con menos audiencia. Onda Madrid tiene un número de oyentes ridículo y unos ingresos publicitarios que son alarmantes. A estas alturas hemos llegado entre todos nosotros a una conclusión. La falta de credibilidad, como usted muy bien ha dicho en su intervención, es lo peor que le puede ocurrir a un medio de comunicación. Y esa falta de credibilidad es la que castiga a la ciudadanía. Y su forma de hacerlo ha sido cómo ha castigado la ciudadanía a Telemadrid, abandonando su audiencia. En una televisión pública tan importante como que se cumplan y cuadren las cuentas o que haya superávit, que parece ser que ahora es un nuevo objetivo por parte de la dirección, es que se cumpla su labor de servicio público para la que fue creada. Aún está por ver, decía usted, que está en nuestras manos el futuro de Telemadrid. Aún está por ver si Telemadrid va a ser viable y si el procedimiento que está en marcha de aprobación de un nuevo proyecto de ley va a garantizar su permanencia real o es una mera cortina de humo, una huida hacia adelante para su liquidación o para su venta. Lo que sí le puedo asegurar es que por parte del Grupo Parlamentario Socialista existe la clara voluntad de consensuar y acordar en esta Cámara un modelo de televisión y de radio pública que sea sostenible y eficiente, ambas cosas, pero sostenible y eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Decía el director general cuando presentaba este presupuesto para el año 2016 que la plantilla prevista para el año 2016 asciende a 360 empleados, que corresponden a 300 puestos previstos para el actual modelo de televisión. Me preocupa porque presenta unos presupuestos de cara al 2016 hablando del actual modelo de televisión. El actual modelo de televisión es el previo a la aprobación de la futura ley. Luego, me gustaría mucho que se pudieran evitar contradicciones. El modelo actual de televisión entiendo que no será el del año 2016, pero para ese modelo actual prevé que con 300 trabajadores, que es la plantilla que prevén, insisto, y 60 reincorporaciones adicionales, que dice el propio director general que son 60 reincorporaciones por sentencia judicial y que la inmensa mayoría de esas 60 reincorporaciones son representantes sindicales. Lo vuelve a reiterar el director general. Yo me sumo a las palabras de mi compañero del Grupo Parlamentario de Podemos y le pregunto, señor Lombardo, usted y sus compañeros, la actual plantilla de Radio Televisión Madrid, ¿creen que con este número de empleados y con las condiciones y categoría y puestos profesionales definidos por mi compañero de Ciudadanos se puede hacer frente a una programación adecuada y de calidad y de servicio público por parte de Telemadrid y de Onda Madrid? Y le pregunto también, señor Lombardo, ¿podría decirnos en números claros, porque no conseguimos determinar los números? Esta es una comisión en la que los números es algo que se nos cruzan. Bien es cierto es que como no se nos entrega nunca por escrito, también es verdad que a lo mejor ganábamos mucho pudiendo disponer de una documentación que soporte las afirmaciones que se hacen en esta comisión. ¿Podría decirnos cuál es la situación actual, en opinión de los representantes de los trabajadores,
de los medios técnicos que actualmente existen en las instalaciones de Pozuelo, ¿puede decirnos si en la actual plantilla existen las categorías profesionales necesarias para desarrollar una programación adecuada con programación propia? Y por último, ¿podría decirnos cuántas personas han ganado judicialmente su incorporación, su reincorporación y en qué condiciones laborales se encuentran a fecha de hoy? Muchas gracias. Gracias. Proseguimos con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar personalmente a Luis Lombardo, una persona con la que he tenido el placer de conversar muchas veces a lo largo de estos meses desde que nos conocimos, a colación de todo lo que nos trae hoy aquí a esta comisión. Y saludar también a la gente que le acompaña, a otros representantes de los trabajadores de Telemadrid. Y permíteme también, Luis, de todas formas, que te tutee durante mi intervención, porque bueno, es el modo en el que he aprendido a tratar contigo. Y decirte que bueno, yo en mi intervención no voy a poner en cuestión tu trabajo, ni voy a poner en cuestión la legitimidad de tu representación de los trabajadores. Sí que tengo que reconocerte que cuando vi el orden del día, yo me sorprendió porque pensé que eras el representante de los trabajadores de la tele y no del ente entero de radio y de televisión. Entonces, luego después me he enterado, tiempo después, de que habíais convocado elecciones o de que os habíais, no sé cómo, elegido tu presidente del ente. Y por eso, bueno, yo hablé con la persona que te había traído aquí, que son los representantes del Partido Socialista, y ellos estaban conmigo en que no tenían ni idea. Entonces, por eso se generó esas dudas acerca de tu representación hoy aquí. Pero una vez explicada, yo te puedo asegurar que no voy por ahí porque es que no tengo ningún interés. Y además de que confío, como te digo, en tu saber hacer y en el trabajo que tú estás desempeñando y además de verdad que es un trabajo que te reconozco por varias razones. Primero, porque he conocido a mucha gente, a muchos representantes de los sindicatos de Telemadrid a lo largo del tiempo y decir que contigo se puede tratar como no se puede tratar con ningún otro, porque además noto que te lo tomas todo de una manera mucho más vocacional de lo que he visto otras veces y porque estoy consciente de que todos tus antecesores y tú en concreto, entiendo que tenéis en vuestro papel una representación ya no solo de sindical, sino de muchos trabajadores, de grandes profesionales que están en su casa afectados por este ERE, grandes profesionales que ha perdido la cadena y además de lazos personales que se establecen a lo largo de los años en la cadena. Por tanto, yo entiendo perfectamente y además os honra el trabajo de representación que hacéis. Cuando hablan o no de volver a convocar elecciones, yo creo que si ahora mismo hay una nueva plantilla o hay otra plantilla o que de los 1.100 y pico trabajadores ahora hay 360 va a haber, al haber una nueva plantilla a lo mejor es un momento para convocarlo y que te vuelvas a refrendar como representante de todos. Pero ya te digo que eso es una cuestión que solo os representa a vos, que os compete a vosotros y que yo ahí pues no quiero entrar. Como sabes, estamos en una nueva etapa y en una etapa en la que nosotros consideramos que hay que tomar nota de todo lo que se ha hecho mal, que ha sido, yo creo que mucho, por muchos motivos y por parte de todos. Esa es mi teoría, ya te la he dicho muchas veces, porque creo que cuando hay unas audiencias que bajan, cuando hay unos presupuestos que no se cumplen, cuando hay unos despidos, evidentemente hay culpas por parte de todos y ya las hemos analizado en otras ocasiones, pero yo creo que también hay que lanzar pues un mensaje de apoyo a mucha gente que por parte de otros partidos políticos y muchas veces por vuestra parte se dejan por el camino. Y son pues más de 300 personas, más de 300 familias que han sido afectados por el ERE pero que finalmente se han quedado en la cadena. Gente que para muchos políticos están señalados como malos periodistas, malos profesionales, cuando yo creo que es todo lo contrario. A mí me sorprende cuando el resto de los grupos parlamentarios sacan pecho de que han estado en Telemadrid visitando cámaras y no se han sentado con esos trabajadores. Hay más de 300 personas con sus más de 300 familias que están realizando muchísimo trabajo incluso ocupando plazas y trabajo para ocupar plantillas que ahora ya no están, es decir, gente que a lo mejor tiene que trabajar muchas más horas con unas dificultades añadidas
sobre los que nunca se piensa, porque claro, como ellos son beneficiados y se han quedado allí, pues ya son colocados. Para empezar, son profesionales que en muchos casos también hicieron su examen al principio. Porque yo entiendo que el ERE sea muy duro de aceptar, pero no ha sido declarado nulo. Y es un ERE que la justicia ha dicho claramente en su sentencia que no pudo probarse que en ningún momento hubo despidos selectivos ni políticos. No hubo despidos selectivos ni políticos, hubo despidos por departamentos. De ese modo, muchísima de la gente que se ha ido a casa es gente que llegó después y mucha gente de la que se ha quedado es gente que también hizo su examen. Entonces, que se ponga en tela de juicio a todos esos profesionales que están hoy trabajando en Telemadrid, a mí me parece que es hacerle un flaco favor a la realidad, porque se les niega el derecho sindical y se les niega el derecho de representación política, porque yo creo que los políticos en esta Cámara estamos para representar a los 6,5 millones de madrileños y no solo a algunos si nos caen o nos caen bien o mal. Del mismo modo que yo creo que es una ignominia que desde un Parlamento estemos siempre poniendo en tela de juicio la profesionalidad de periodistas. A lo mejor es porque yo soy periodista y tengo defecto de formación, pero creo que el nombre de Hermann Tertsch no tiene por qué salir en todas las comisiones que tenemos, porque yo creo que, mira, ¿qué ha hecho Hermann Tertsch en su vida? Yo no tengo por qué defenderle, pero les tengo que recordar que es una persona que, aparte que está trabajando en múltiples medios de comunicación, puso en órbita a la sección internacional del país que gozó de sus mejores años. Y el señor Hermann Tertsch ha trabajado en 70 medios de comunicación y hace unas columnas sobre internacional que más quisieran otros muchos periodistas. Y después gustará o no gustará su estilo. Si es más provocativo, si no. Por lo que ustedes quieran, pero es una persona que arrastra opinión y es una persona que está ahí como contertulio. Entonces, los contertulios que temporalmente trabajan en los medios de comunicación para dar opinión no son contratados como el resto. Y eso es una falacia. Del mismo modo que en una nueva etapa de Telemadrid, cada vez que se contrate a empleados y a trabajadores, volverá a haber un concurso-oposición como antaño, un concurso, pero cuando haya que contratar colaboradores temporales para tertulias y para opiniones será de esa manera. Y la gente muchas veces, los periodistas de opinión, por favor, si todos conocemos un poco cómo funciona el periodismo, no se contratan como el resto de los periodistas, del mismo modo que las columnas de opinión de los periódicos tienen a profesionales que colaboran por su pluma, no colaboran como el resto de la plantilla. O sea, eso es mezclar churras con merinas. Yo, por tanto, creo que estamos en una nueva etapa en la que yo es que no creo que tengamos que estar siempre mirando atrás, porque, como les digo, la historia es muy amplia. Me dicen que llegó Esperanza Aguirre y entonces politizó Telemadrid. Eso no es cierto. Telemadrid nació politizada y fue un error de inicio, porque Telemadrid, vamos a ver el concepto de politizar. Si usted me dice que está politizada porque hay políticos que están sobre la cadena, le diré, como bien sabes, Luis, que Telemadrid nació con un director y con un presidente que eran 2 diputados de esta Cámara. Y ya Telemadrid nació con una gigantesca deuda y ya nació con unos problemas estructurales por los cuales el propio presidente de Leguina, siempre lo digo, pensó en privatizarla en el año 95. Y les invito a todos ustedes a mirar las hemerotecas porque fue el planteamiento de la cadena. Y por mala gestión de todos, se fue mirando hacia adelante, se fueron engrosando las plantillas y la bola fue hasta el momento en el que acabó en este ERE. Pero no es cierto tampoco cómo se cuentan las cosas, porque la audiencia de Telemadrid está afectada por muchos motivos. Está afectada porque desde el momento en el que hay una línea editorial y mucha gente no está de acuerdo, lo deja de ver. A mí me parece mal porque si es un medio de opinión, un medio público, no debería tener línea de opinión y espero que esto sea así en el futuro y que cambie. Pero también condena a la audiencia de la cadena, por supuesto, esas huelgas, condena a la audiencia de la cadena la situación del mercado audiovisual. No es lo mismo Telemadrid cuando nació, bien sabemos que cuando fue así, en sus comienzos solo existía la 1, existía la 2 y Telemadrid. Había 3 cadenas, no había competencia. Ahora mismo los medios públicos y sobre todo las cadenas autonómicas tienen que competir en un mercado audiovisual mucho más agresivo con TDT, con televisión de pago y con otros muchos medios. Por tanto, lo que tiene que hacer la nueva Telemadrid, que es lo que nosotros planteamos, es, además de una Telemadrid mucho más cercana, con contenidos de proximidad y aceptando y hablando con el resto de los grupos, por eso tampoco quiero avanzar mucho más esto ahora, pues citar o hacer más detenimiento sobre la información de proximidad, sobre el servicio público de los informativos, con consejeros que no sean políticos, con consejeros cuyos mandatos estén más allá de los 4 años estipulados por los cambios legislativos, con una sostenibilidad que es evidente que tiene que ser así. Si conseguimos entre todos hacer esto, nace otros tiempos para la cadena. Y ver de qué modo, pues cuando pueda haber nuevos concursos y pueda haber nueva gente, ver de qué modo puede incorporarse, por lo menos, en igualdad de condiciones, nuevos trabajadores que muchos de ellos a lo mejor ya estuvieron en la cadena. Es que es anticonstitucional hacerlo de otra manera. Pero la realidad es que la cadena mira hacia adelante y que ahora mismo hay una plantilla que yo creo que también, no sé, yo
apelo a todos los grupos que cada vez que vayan por allí a que los visiten, y a ustedes también, a los representantes de esos trabajadores, que se sienten y sentémonos todos a hablar. El nuevo gobierno con ustedes, el nuevo gobierno con la plantilla con la dirección. Yo creo que tenemos que parar ya esta salvajada que está sucediendo con Telemadrid, que es estar siempre tirándonos los trastos desde hace muchos años y poniendo en tela de juicio, como les digo, la cadena, porque no podemos estar permanentemente dando las noticias que estamos dando. Yo creo que con todas estas mejoras que queremos introducir, más las que nos trasladen otros grupos, más las suyas, porque también ha habido propuestas por parte de los representantes de los trabajadores que hemos tenido en cuenta, yo creo que nace otro nuevo periodo en la televisión. Yo, para finalizar, hombre, yo creo que me quiero defender de dos acusaciones. La primera, yo no defiendo ni muchísimo menos la televisión basura ni apelo a ella. Yo lo que digo es que, lamentablemente, las grandes audiencias se consiguen muchas veces con ese tipo de contenidos. Y no hay más que ver, por ejemplo, el caso de La 2, que es una cadena que emite constantemente información de calidad, cuya audiencia muchas veces es mermada. Por tanto, yo creo que es muy complicado, con pocos recursos, muchas veces conseguir picos de audiencia, pero se puede hacer una televisión de gran calidad y, por supuesto, que conseguimos grandes formatos, como hemos tenido en el pasado en Telemadrid, como era el caso de Madrid Directo y otros muchos ejemplos que siempre ponemos. Seguramente Telemadrid tenga picos de audiencia y, es más, si la conseguimos convertir en una televisión de servicio público cercano a través de las nuevas tecnologías, de las apps y de todas las de todas las circunstancias que te ofrece hoy la tecnología, pues probablemente, seguro, hagamos una televisión de servicio público pues de gran calidad y seguramente tenga sus grandes momentos de audiencia. Pero digo que en ningún caso vamos a poder competir con grandes cadenas. No es nuestro objetivo como medio público, pero no nos engañemos, no vamos a poder competir con un partido de la Champions o con la final de Gran Hermano, que lamentablemente en este país gusta tanto. Yo lo lamento. Como periodista lo lamento mucho, pero esto es así. Y ya para finalizar, pues yo creo que decirle eso y que lo de yo nunca he dicho una televisión sindicatos. Yo lo único que creo que es que en el nuevo modelo y en los nuevos tiempos cada uno tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Yo creo que los periodistas en Telemadrid nunca más deben estar ni seguidos, ni perseguidos, ni señalados, ni por ningún partido, ni por ningún sindicalista, ni ningún sindicato, por nadie. Los periodistas son periodistas que tienen que hacer tranquilamente su trabajo al margen de lo demás. Y los sindicatos, libremente, su labor sindical de representación de los trabajadores. Y los partidos políticos, libremente, nuestra labor aquí, que es desde donde nos han puesto los madrileños, o desde las instituciones, o desde los parlamentos, hacer nuestro trabajo. Y yo creo que si cada uno estamos en el lugar que nos corresponde, nacerán unos nuevos tiempos para la televisión y yo creo que podemos ser ejemplo para otras cadenas públicas en este país. Así que nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Dispone para la contestación el señor presidente del Comité de Empresa de 10 minutos. 10 minutos para la contestación. Bueno, voy a tener que ir a la velocidad del rayo. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón, porque ha habido, yo no sé, la cantidad de preguntas que hay, entonces voy a hacer lo que pueda. Pero bueno, en cualquier caso, la documentación está aquí y a nosotros, cuando quieran, saben dónde encontrarnos. Voy a empezar por el final, si me lo permiten, con respecto a algunas cuestiones que han sido dichas. Por acabar con la polémica del presidente del Comité de Empresa. Vamos a ver, estamos en una situación de interinidad en la que estamos sufriendo recurso tras recurso y hay personas que ni siquiera han tenido el juicio. A día de hoy sí. Nosotros, ¿qué hemos hecho con la presidencia? La presidencia la vengo ejerciendo yo desde un sentido práctico desde enero, que la anterior presidenta tuvo que dejarlo por cuestiones de salud y por cuestiones personales. Es decir, desde enero yo he estado ejerciendo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un acto oficial como este, nosotros tenemos que convocar al comité de empresa y elegir que haya un presidente del comité de empresa, porque desde un punto de vista institucional es así, es un requisito sin más. Con respecto a quién represento, yo soy el presidente del comité de empresa de Telemadrid. ¿Qué ocurre? Que nosotros siempre hemos delegado la representación del comité de empresa del ente y de la radio en la de Telemadrid por aquello de no ir en comandita y porque muchas veces es mucho más práctico las conversaciones y todo tipo de estas cuestiones que sea una sola persona. Muchas gracias por hablar sobre nuestro trabajo. Le puedo asegurar que no soy el único, no soy el único. Dice conmigo sí, pero con otros no. No sé a quién conoce, pero le puedo asegurar que tengo un grupo de compañeros. Si no están aquí al mismo nivel, están por encima. O sea, se puede hablar con todo el mundo y se ha podido hablar siempre. Otra cosa es que igual en aquel momento no había predisposición a hablar. Luego entraré a valorar eso. Yo creo
Sinceramente, nosotros desde que empezó esta nueva etapa ofrecimos nuestra mano a todos los grupos políticos, se habla del nuevo Partido Popular o no, nosotros tenemos muy claro que quién ha sido el causante de los daños del daño que se le ha causado a Telemadrid. Y ha sido un gobierno claro y determinado. Nosotros no tenemos ninguna campaña de acoso contra el Partido Popular ni contra ningún partido. Le voy a recordar lo que decía el director general anterior al señor Soriano, nombrado por el Partido Popular, por el señor, decía... Recuerdo con gratitud y nostalgia que durante el tiempo en que tuve responsabilidades en Telemadrid, las relaciones entre la dirección y los sindicatos estuvieron siempre presididas por la lealtad institucional y la cercanía personal. Conservo, en otro punto dice, conservo muy buena memoria de los representantes de las centrales sindicales de comisiones obreras UGT y CGT. Es más, su sentido de la responsabilidad permitió que los acuerdos se alcanzasen por consenso. Sigue insistiendo, es decir... No es el Partido Popular, no es el Partido Popular. Son unas determinadas personas que utilizaron el gobierno para hundir una determinada empresa. Es nuestra opinión, no es ningún tipo de acusación. Por otro lado, se habla de los trabajadores. Voy a tener que acelerar porque si no, no llego a nada. Se habla de los trabajadores que quedan allí. Nadie piensa en ellos. Nosotros sí, nosotros somos representantes de los trabajadores, de todos los trabajadores. Y a nosotros a diario se nos hacen consultas y se nos hacen preguntas y se nos visita y se trabaja con nosotros. Nosotros sí, no sabemos. Lógicamente, no conocemos al 100% de la plantilla. En la actualidad puede que no conozcamos si alguien piensa de nosotros que somos unos descerebrados y es que mejor no acercarse ni siquiera a nosotros. Pero nosotros nunca le hemos negado nuestra representación a ningún compañero, señoría. Dice... Voy a intentar que sea lo último. Dice que hay culpas para todos. Efectivamente, todos tendremos nuestras culpas. Nosotros tampoco somos perfectos, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es poner a cada uno en su sitio. Nosotros no hemos sido gestores del ente público Radio Televisión Madrid. Es decir, a nosotros no se nos puede achacar las responsabilidades que les corresponden tanto a los gestores empresariales como a los gestores políticos de toda esta nefasta época, ¿no? Voy a intentar... organizarme con las respuestas respecto a los medios técnicos. Me preguntaba la señora Leal, bueno, poco que decir. Ustedes vieron lo que había allí, ustedes vieron las condiciones en las que están. En lo único que estoy de acuerdo con el director general en su intervención anterior que ha hecho es que no están infrautilizados, es que están inutilizados, no se utilizan, ¿no? ¿Cómo están cuál es el estado de esos medios técnicos? En perfecto estado, los que nosotros conocemos y donde sabemos dónde están, o sea, los que están ubicados en un lugar concreto. Es decir, pero como ustedes pudieron ver, todos ustedes, porque lo vieron todos, hay mucho equipamiento que se encuentra por los pasillos y por diferentes instancias abandonado directamente. Eso lo vimos, los vídeos que comentaba el señor Molano. Entonces, ¿qué puedo decir yo que no hayan visto ustedes? Entendemos, ya lo comentamos en alguna ocasión en privado, que ha sido la mejor decisión que hemos tomado, la de invitarles a visitarnos a las instalaciones, porque se han llevado ustedes la imagen clara y definida de lo que está pasando ahí. Algo que habíamos contado muchas veces, pero que nada tiene que ver con verlo por ti mismo, ¿no? Entonces, decir que tenemos los mejores medios de última generación, de alta definición, renovados poco antes de ser borrados los recursos humanos de la empresa, fueron renovados todos los recursos técnicos, ¿no? Y que lo curioso es que lo único que a día de hoy, se emite desde el edificio de Telemadrid sea los informativos que se hacen desde un garaje con una unidad móvil de TBS, ¿no? Teniendo las nuestras ahí aparcadas y sin ningún tipo de utilización. Respecto a los recursos humanos, a día de hoy, al cabo de 3 años de la ejecución del ERE ilegal, las cifras del personal que trabaja en Paratelemadrid se sitúan en torno a 730 personas. Explicaré los números. Una cifra muy próxima a la propuesta por la representación sindical en las negociaciones del ERE, con el fin de propuestas que se hacían con el fin de minimizar en lo posible las consecuencias traumáticas del mismo. 757 personas en el acta de la comisión negociadora del ERE del 4 de enero del 2013.
Según el señor director general, el señor Martín Vizcaíno, la plantilla se mantendrá en 360 personas, pero a esa cifra hay que incrementarle la plantilla externalizada. Es importante que, a falta de datos concretos, porque se nos niega todo tipo de información, me parecía curioso lo que se decía, no, que tenemos un baile de cifras, es que no tenemos información. Entonces empezamos a calcular y bueno, a uno se nos olvida uno, nos acordamos de otro y es el hecho. De hecho, todos tenemos que partir de los datos que dio aquí el director general. Pues bien, hay que incrementarle la plantilla externalizada. Como decía, estimamos que esta plantilla externalizada consta de 370 trabajadores, es decir, un total cercano a las 730 personas, lo que pone de manifiesto que podría haberse acometido la reestructuración de la plantilla de forma mucho menos traumática, tal y como se ofreció por la representación legal de los trabajadores durante la etapa de negociación del ERE. Respecto a los trabajadores que han ganado judicialmente su incorporación, voy a intentar resumir. Es cierto, el ERE fue no ajustado a derecho por no concurrir a proporcionalidad y razonabilidad exigibles entre el número de personas despedidas y la realidad económica. Eso es importante, porque aún así, con una sentencia escrita, seguimos teniendo dudas de lo que decía. Y no ajustado a derecho, aprovecho para decir que es ilegal. Es ilegal. O sea, que no sigamos dándole vueltas a si es legal o no es legal. Alrededor de 678 personas se han visto obligadas a conciliar. 73 pronto se sumarán a esta cifra. Estas personas, al conciliar, les corresponde 45 días por año, un tope de 42 mensualidades. De los representantes y lo que nosotros llamamos madres, ¿vale?, hay 48 personas que han ganado judicialmente su reingreso por despido nulo o de improcedencia, 27 por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, 20 por vulneración de la conciliación de la vida familiar y laboral y esta semana, una periodista por vulneración del derecho de huelga. La empresa recurre sistemáticamente con el coste y el sufrimiento, el coste económico y sufrimiento que todo esto genera. Traía algunos ejemplos que no me va a dar tiempo. Una trabajadora que ganó en primera instancia por estar en reducción de jornada, la dirección no da cumplimiento a la sentencia y la trabajadora se ve obligada a pedir ejecución de sentencia. Se vuelve a instando a la empresa para que se le ponga a la trabajadora en su puesto de trabajo en un plazo de 3 días. Lo que decía hace unos segundos con respecto a lo que se ve obligada la empresa. No, esto es otra obligación. A esta persona no le dan trabajo. Así, todos los números que les he citado, ¿no?, con respecto a los representantes de los trabajadores y a las personas en situación de maternidad, reducción de jornada, etcétera. Tengo bastantes ejemplos, pero sintiéndolo mucho, no voy a poder citarlos todos. Me quedo sin tiempo. Una cuestión importante y que a nosotros siempre nos gusta recordar, porque nos parece que dice mucho de la actitud con la que fue ejecutado este ERE. Es el caso de los mayores de 55 años. Pues bien, en el momento del ERE, la empresa nos tenía que haber comunicado a nosotros las personas que se verían afectadas, que estaban afectadas en esa situación, para establecer el convenio especial para mayores de 55 años. Nunca nos dijo nada y, al revés, lo que hizo fue comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social que a estas personas no les correspondía porque el ERE estaba suficientemente acreditado por causas económicas. ¿Vale? Todo eso ha llevado una deriva de recursos tras recursos unos y otros, y la Tesorería General de la Seguridad Social, creemos, no estamos en su cabeza, se ha debido volver loca, porque ha dicho una cosa y la contraria en cada momento. A día de hoy, con 33 meses después del ERE, sigue habiendo un mínimo grupo de personas mayores de 55 años que necesitan imperiosamente sus cotizaciones hasta los 63 años y que se les niega. Esta es la actitud que se ha tenido con respecto a los trabajadores por parte de la Dirección de Recursos Humanos. Insisto que es con la que nosotros tratamos y que suponemos que cumple órdenes. Respecto a la redacción paralela, lo que hemos llamado nosotros la redacción paralela, lo que todo el mundo conoce por redacción paralela, ya se ha hablado. Siento mucho no poder explicarlo con mayor detenimiento, pero en definitiva la cuestión estaba explicada en mi primera intervención, y es: para que nosotros podamos dar la información que queremos, tú no nos vales que eres independiente, tú sí, porque te contrato a dedo y ya sabes lo que tienes que decir.
Es decir, esa es la pura y cruda realidad. Aquí nadie está castigando a nadie, ni nadie considera a unos profesionales por encima de otros, ni nadie... No, de verdad, señora Díaz Ayuso, no es así. Nosotros no tenemos ningún tipo... Si casi estamos de acuerdo con ustedes porque en esa parte con respecto al personal, ustedes dicen en el proyecto de ley que los trabajadores tendrán que entrar por criterios de capacidad, mérito y publicidad. Es lo que llevamos defendiendo nosotros todos estos años. Entonces, no se puede considerar, porque ese es el objetivo fundamental de los empleados públicos, no se puede considerar igual la independencia de un trabajador fijo que no se debe sumir a las premisas que marque según quién en cada momento, a la de una persona que se ve, digamos, presionada para tener que decir esto o aquello en función de la duración de su contrato y de innumerables cuestiones. Profesionales, una cosa se me ha olvidado antes, paréntesis, profesionales también somos nosotros, los sindicalistas. Somos profesionales y eso parece que no se tiene en cuenta. Vaya finalizando porque ya Bueno, pues el archivo audiovisual, me gustaría decir que deben ustedes poner especial vigilancia en que se proteja. Es un bien con el que se está trabajando en la actualidad, con el que no sabemos cuál es su nivel de mantenimiento y el que están utilizando empresas externas. Creemos que habría que preguntar respecto a este sentido. Respecto a habría muchas cosas de las que hablar, pero respecto a la producción propia, siento no haberles podido responder. Efectivamente, se puede hacer y es así. O sea, la prueba la tiene, señor Mejías, en que la comparativa se puede equiparar entre lo que ha pasado estos 3 años últimos y lo que hacíamos nosotros antes. Es decir, se puede hacer, claro que se puede hacer. Nosotros, de hecho, en nuestro proyecto de modelo de radiotelevisión pública, hacemos un informe en el que explicamos perfectamente cómo se puede asumir con el actual presupuesto y con qué plantilla. Es decir, se puede hacer, claro que se puede hacer. Es sencillamente una cuestión de voluntad. Son muchas cosas, me van a perdonar. Para finalizar, me gustaría, una vez más, porque además se ha hecho referencia, hacer un reconocimiento expreso al inmenso trabajo que día a día hacen mis compañeros, que es espectacular, que hoy están aquí en la sala de al lado, pero que sobre todo están aquí, todo el trabajo que hace y el maltrato que tienen que sufrir sistemáticamente, ¿no? Poniéndose en duda su legitimidad, su trabajo, etcétera, etcétera. Compañeros sobre los que, en mi opinión, no hay ningún tipo de duda sobre su valía, tanto sindical, profesional como personal, ¿no? Por otro lado, por supuesto, no puedo terminar sin referirme también a todos esos compañeros que mañana verán mi intervención con la esperanza de que, de una vez por todas, consigamos convencerles a ustedes de que fuimos injustamente despedidos. Estamos seguros de que otra radiotelevisión pública no solo es posible, sino que además es necesaria. A ellos les digo, como ayer, hoy y mañana, que nos vamos a dejar hasta el último aliento para conseguir los propósitos que nos marcamos ya hace mucho tiempo y que no olvidamos. Por último, señorías, para finalizar, ya termino sí, termino en breve. O sea, me gustaría terminar de la misma manera. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por haber hecho posible que hoy aquí se nos haya dado la palabra, se nos haya permitido exponer una realidad que, más allá de las intervenciones hechas en otros foros, era de justicia poder hacer aquí, en la Asamblea de Madrid. Somos plenamente conscientes de que ustedes son los máximos representantes de la soberanía popular madrileña, pero consideramos sumamente importante que las instituciones abran sus puertas a la ciudadanía para que ésta pueda mostrar sus puntos quizás de discrepancias, pero siempre enriquecedores. Por todo ello, insisto en mi agradecimiento, incluso, si me lo permiten, me atrevería a darles la enhorabuena porque son ustedes los que lo han hecho posible. Por favor, no dejen de hacerlo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.